Muy buenas, queridos amigos. Se acerca la fiesta, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús el próximo 11 de junio. Yo meto una cuña, ese día es mi cumpleaños y les pido una pequeña oración por este servidor para que pueda ser fiel a mi vocación. Y dicho esto, el corazón de Jesús nos habla de una realidad apasionante y es el misterio de que en Cristo la humanidad y la divinidad se juntan. ¿De qué manera se junta lo divino y lo humano en Cristo? La Iglesia lo ha enseñado en sus concilios, en sus dogmas. Nos ha enseñado que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, Cristo no es una especie de superhombre, ni una especie de semidios. No es como una mezcla de las dos cosas. Es verdadero hombre, como nosotros, excepto en el pecado. Y es verdadero Dios. Es decir, en esas dos realidades no hay mezcla. No es una mezcla de divino humano como los superhéroes de las películas de Marvel y de todas estas, como una especie de superhéroe. No. Tampoco sucede en Cristo que lo divino absorbe lo humano, ¿no? Como si, digamos, Dios viniera aquí y se pusiera una máscara de hombre, pero en realidad fuera solo apariencia. No. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y esto es algo que nos, digamos, revela, nos muestra el Sagrado Corazón de Jesús. Y esto tiene muchas consecuencias para nuestra espiritualidad. Esto es muy importante porque a veces podemos pensar, bueno, yo tengo que ser santo, estoy llamado a ser santo. Tengo que ser santo o santa en la casa, en el estudio, en el trabajo. Es decir, tengo que acercarme a Dios. Y en ese sentido, mi experiencia, digamos, de perfeccionamiento se parece a lo que es Cristo como Dios y hombre. O sea, ¿cómo me uno yo a Dios? Cristo es nuestro modelo, nuestro destino, nuestro referente. Es decir, que Cristo sea verdadero Dios y verdadero hombre y no una mezcla de cosas o una humanidad absorbida por lo divino, tiene consecuencias para nuestra espiritualidad. Porque ¿qué pasa? A veces en nuestra espiritualidad queremos ser como diosesitos, como angelitos, ¿no? Entonces pareciera que el que es santo es el que no le importa nada de este mundo, el que nada le afecta, aquel que tiene como dominada su humanidad, apartada su humanidad, de tal manera que puede vivir al margen de las precariedades y sufrimientos de este mundo. Y resulta que no es así. La santidad, nuestro camino de encuentro con el Señor, es mantener que debemos estar unidos a Dios, íntimamente unidos a Dios, sin dejar de ser humanos. Es más, el camino para llegar a la divinidad, a la divinización, es nuestra propia humanidad. Y esto sí que es importante. Si vemos los santos que más nos impactan, ¿quiénes son esos santos que nos impactan? Los santos que son humanos. Hace poquito, me acuerdo, estaba oyendo un audiolibro, a mí me encantan los audiolibros, un audiolibro de la Madre Teresa de Calcuta. Y en ese audiolibro se cuenta cuál es la espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta. Ella simplemente encontraba a los moribundos en las calles de la India y a muchos les curaba las llagas, les limpiaba los gusanos y los acompañaba a morir. ¿Qué más humanidad que esa? Pero qué divinidad más profunda puede haber que esa. Es decir, en este amar al otro se junta lo humano y lo divino. Y esto nos ayuda mucho porque a veces tenemos miedo de ser humanos y queremos aparentar ser divinos. El punto 470 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice cómo es hombre el Hijo de Dios. ¿De qué manera se hace uno de nosotros, asume nuestra carne? Y dice, puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos
la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Es decir, si lo propio de lo humano es tener inteligencia, voluntad, pensar, querer, dirigirnos hacia la verdad y hacia el bien, y además tener un cuerpo, tener una emotividad, unos sentimientos, pues nos está diciendo que esos elementos son fundamentales también para nuestro encuentro con Dios, para nuestra espiritualidad. Pensar, querer, amar, sentir. Eso es fundamental para ser verdaderamente humanos y santos. Dice, pero paralelamente ha tenido que recordar, ¿quién? La Iglesia, en cada ocasión, que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella pertenece a uno en la Trinidad. Es decir, la segunda persona, el Verbo, el Hijo, no ha absorbido, la palabra absorber nos hace pensar en que lo humano desaparece, no, ha asumido, ha hecho suyo lo humano. De manera que todo lo que se predica, se dice de la humanidad de Cristo, se dice del Verbo. Y por eso cuando decimos que Cristo murió, decimos que en Cristo Dios murió. Porque el Verbo asumió la muerte. Esto es un misterio, porque Dios no puede morir. Y dice, el Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad. Qué bonito es esto. Dice aquí, el Hijo de Dios comunica su propio modo de existir en la Trinidad. Es decir, lo que el Verbo es cuando se une a la naturaleza humana, se lo comunica. En otras palabras, a ver si logramos aterrizar esto. Cristo tiene un modo de ser único y personal que es el de la segunda persona de la Trinidad. Esto nos está diciendo que tú serás más feliz, serás más santo, tendrás una plenitud de existencia y de vida más plena, mientras más seas tú mismo. A veces se nos plantea que la santidad es copiar modelos. Y yo tengo que ser igual a fulano o a sutana. Y cuando no tengo los sentimientos de perencejo me puedo decepcionar o entristecer. Aquí se nos está diciendo que la plenitud de la santidad es que tú descubras y yo descubra lo que yo verdaderamente soy, lo que deseo, lo que quiero, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y entre más claramente lo vea y lo ponga en juego, lo despliegue, seré más santo. La santidad entonces de cada uno es única. Es verdad que existen modelos, que podemos mirar a Santa Teresa, a San Ignacio, a San Francisco. Pero nuestra santidad no es ser una fotocopia de Teresa, de Ignacio, de Francisco, sino que tú, Pedro, Juan, Astolfo, seamos lo que somos en plenitud. Y en esa medida seremos más felices y más santos. Esto nos enseña el Sagrado Corazón de Jesús, entre otras muchísimas cosas. Y termina el punto del catecismo con una cita del Concilio Vaticano II. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Que este corazón de Cristo nos anime y nos impulse a ser nosotros, a descubrir nuestra humanidad y por ella llegar a la santidad. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mundo necesita viñadores y labradores que esparzan la semilla en el campo de Cristo. Necesita hombres que se donen completamente al anuncio del Evangelio. Esos son los sacerdotes que antes deben formarse adecuadamente como seminaristas. ACN apoya la labor de muchos seminarios alrededor del mundo, especialmente en zonas particularmente pobres o en medio de conflictos, para que ellos reciban la formación adecuada y sean santos sacerdotes que nos traigan a Cristo y a los sacramentos. ¿Quieres apoyarlos? ¿Quieres darles una mano? ¿Quieres que haya verdaderos sacerdotes santos en este mundo? Ayúdanos, dona, contamos contigo.